porque él era la autoridad militar. Él acabó con los caudillos a punta de ejército. Pero lo demás, la pérdida de institucionalidad siempre se basa en gobiernos que centran el poder, ejercen autoridad, pensando que esa es la fortaleza. Y son los más débiles. Fíjate, Maduro, que es tan fuerte, le montaron un paralelismo de doble institución. Y él después le montó unos dobles partidos. Todo eso contribuye a que el Estado venezolano, la sociedad venezolana, viva en una permanente inestabilidad, porque no se reconoce nadie. Ni las instituciones ni los factores políticos se reconocen. Lo que medio aguantó esta característica típica de nuestra política fue el pacto de punto fijo. Lamentablemente, yo no soy reivindicadora del pacto de punto fijo, pero lo único que medio ayudó a... De repente lo reivindico como acuerdo político, claro, pero sí, de repente... generó estabilidad. Pero, claro, 40 pero años de estabilidad. No como lo que a veces cuando lo quieren vender, no, es que gracias al pacto fuimos prósperos. Bueno, ahí yo tengo unas diferencias. Pero el pacto como acuerdo político de alternabilidad fue lo único que nos ayudó a ser menos caribes, porque yo siento que todavía somos muy caribes en el tema de la política. Y esto es importante decirlo. Cuando en algún momento escribí que, bueno, que sin hacer apología al chavismo, desde el primer día, desde el 6 de diciembre del 98, ya había un primer golpe de Estado montado contra Chávez, porque ahí hubo un plancito de alguien de la Fuerza Armada para secuestrar las urnas y desconocer el triunfo de Chávez, que Caldera lo paró. Entonces, ¿cómo tú empiezas gobernando así? Después vino lo que celebramos ahorita, bueno, la celebración de ahorita del golpe, el aniversario del golpe del 2002, de abril. ¿Cómo tú construyes realmente gobernabilidad? Lo que tú acabas de decir, ¿cómo construyes institucionalidad? Si tú lo que estás es entonces pendiente que no te saquen del poder. ¿Cuándo vamos a romper como venezolanos? Esto es una reflexión para todos, esto es una reflexión para el chavismo, para las diferentes oposiciones, para todo el mundo. para los radicales, para los no radicales. ¿Cuándo vamos a tener república? En serio, entonces lo más fácil ahora, lo primero que te plantean es, las cosas van mal, bueno, hagamos una constituyente, entonces vamos a vivir de constituyente en constituyente, de cambios y cambios, de gobierno en gobierno, ¿y cuándo vamos a dejar de ser una república adolescente? Porque Venezuela, si tú me preguntas en lo personal, para mí todavía no hemos logrado ser una república, porque república es sinónimo de estabilidad. Y nosotros, la única estabilidad relativa, como dijimos, la tuvimos cuando el pacto punto fijo. No, aquí hay el periodo Gómez. Que bueno, Gómez, no, digamos y también el de Páez. No, pero Páez terminó vestido de preso, pues, sí, vestido de naranja. Así es. Hablemos post Pérez Jiménez. Sí. Fíjate, Monaga agarró a los banqueros y los vistió de raya y los puso a limpiar las calles. Como un grillo. Pero fíjate, lo mismo que ahorita hablando de pactos, y yo estoy convencido que el país urgentemente requiere de nuevo un pacto social, un pacto político, un pacto de Estado, un pacto que nos permita a todos sentarnos, no sé cómo se llamará, así como aquel fue punto fijo, pues fue la casa del doctor Caldera, a lo mejor este pudiera ser el pacto Kikosis, si lo convocas aquí y nos sentamos y lo producimos. Ustedes saben que aquí. Yo soy regionalista, entonces tiene que ser el pacto Punta de Mate y nos vamos para allá, no hay problema, pero fíjate que hablando de ese pacto, porque la verdad es que ese punto del Esequibo, por ejemplo, pudiera ser un punto de encuentro para todos los venezolanos. El Esequibo, la corrupción. ¿Qué hacer con el Esequibo? ¿Qué presencia tener? ¿Cómo cedulamos allá a los venezolanos? ¿Cómo incluimos ahí una zona económica especial? ¿Cómo hacemos que muchos de los recursos producto de la corrupción, cuando sean subastados, se invierten en esa zona para su recuperación? ¿Cómo evitamos que nos se sigan adueñando de los recursos que están ahí? Afortunadamente la semana pasada se produjo una noticia satisfactoria donde se dejó la exploración que estaban o pretendían hacer los guyaneses en una zona que evidentemente sigue en reclamación y dentro de lo que está establecido en el acuerdo no deben hacerlo. Ahora, esa propuesta nosotros deberíamos incluso, y no sé por qué el gobierno no lo ha hecho, que hábilmente en algunas otras oportunidades sí lo ha manifestado, es utilizar ese tema para vincularlo al referéndum. El referéndum, que tanto se defendió en un inicio, pudiera ser una forma de unir a los venezolanos. Bueno, que no sean las élites circunstanciales los que decidan. Vamos a preguntarle a la gente. Pero
no solo para ver si hay primarias o no hay primarias, no, de temas de fondo, como sería el tema del Esequibo, y preguntarle entonces al ciudadano, ¿qué cree usted? ¿Bajo qué condiciones debería actuar Venezuela en este tema? Son cosas que efectivamente nos unen, porque no es mentira lo que decía la letra de la canción del grupo Témpano en los 80, el Esequibo es tuyo, es mío, es nuestro, es tierra venezolana, y eso históricamente, aprovechemos eso. Pero fíjate, en WhatsApp, sobre todo, hay una campaña diciendo que Maduro se fregó porque va a entregar el Esequibo, producto de la última decisión de la Corte Internacional. Pero cuando tú revisas, Caldera, que fue el que alargó 12 años más. 12 años. El buen oficial. Mientras tanto, tenía un conflicto con Colombia en aquella época que estaba muy peliagudo. Entonces, tratando de no generar dos frentes, pues postergó eso. Chávez, cuando va a Guyana, había pasado un año y no sé cuánto del golpe. Y entonces, somos hermanos. Claro, también estaba buscando el tema OEA, lograr una mayoría. Pero si tú te vas para atrás, bueno, ¿cómo no? En Ginebra hay un gran éxito. Pero cuando fuimos a París, en el laudo que nos representaron los americanos, ni siquiera tuvimos nosotros. Sí. O sea, no es que ha habido una equivocación en la negociación con Guyana, de Maduro o de Caldera, no. No, es así, el Estado venezolano es la históricamente. inestabilidad que ha impedido que nosotros frenemos a los ingleses, que son unos sátrapas, ladrones de territorio. Yo propongo, vamos al corte antes que mire, la patria es sagrada, señores, ingleses, americanos, chinos, cubanos, rusos y vamos al corte, indirenses, porque hay unos indirenses por ahí. Los